Este lunes también queremos dedicar un espacio a la divulgación medioambiental. En este terreno siempre nos ayuda José Manuel Crespo, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Una vez más, cámara en mano, nos invita a conocer los bosques de la Sierra de Cameros y el Parque Natural de Sierra Cebollera, en La Rioja. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, María, ¿cómo estás? Siempre está bien, ¿no?, empezar respirando un poco de aire puro. Sí, además ya sabes que algo que nos gusta a los geógrafos es hablar de espacio, de paisaje. Y ahora vamos a ver pues, uno de los paisajes más especiales que podemos encontrar por muchas cosas, ¿no? Un paisaje tiene una dimensión histórica y tiene una dimensión, digamos, de cómo interactúan los elementos con el hombre. Y este es un paisaje muy singular por esas dos dimensiones. En La Rioja pueden presumir de este entorno. Es muy especial. ¿Cómo podemos resumir por qué? Pues es muy especial por dos cosas, ¿no? Primero porque tiene una historia de transhumancia, de ganadería, de oveja merina, muy importante, que ha modificado mucho su paisaje a lo largo del tiempo. Y segundo, porque es una isla dentro del mundo mediterráneo, de un espacio característico del mundo atlántico, del mundo eurosiberiano, por esas dos cosas. Hay un concepto que yo imagino que los no expertos no conocen, que es el de biogeografía. Sí. Explícanoslo un poco más. Yo digo, en mis clases de geografía digo que la geografía es un conjunto de ciencias, más que una ciencia en sí, ¿no? Pues está la geomorfología, primero, las dos grandes ramas de geografía humana y geografía física, y pues cada una tiene su método, ¿no? Hay muchos métodos de trabajo en cada una de ellas, y la biogeografía pues es la parte de la geografía que estudia la distribución de los seres vivos, ¿no? ¿Por qué están donde están? ¿Por qué crece la encina donde crece? ¿Por qué crece la haya donde crece? Y en eso influyen muchos factores, ¿no? Influye pues la historia geológica, el clima, el relieve, la orientación. Y la biogeografía pues ha establecido regiones biogeográficas a lo largo pues de todo el planeta, y en España tenemos tres regiones biogeográficas. Una es la eurosiberiana, que más o menos coincide, si te haces una idea, con esa franja de clima atlántico, ¿no? Desde el Pirineo hasta Galicia más o menos. Luego el resto de la península sería de la región biogeográfica mediterránea, ¿no? Donde pues es la mayor parte, donde crecen las encinas, árboles acostumbrados a una sequía estival. Y luego, por último, la región macaronésica, que sería pues la de la región de Canarias y otras islas como Azores, Madeira y demás. Y es fácil apreciar. Estamos viendo imágenes del Estamos viendo, en este caso, estamos viendo una de las asociaciones boscosas más características del Parque de Sierra Cebollera, en La Rioja, que es el robledal, ¿ves? Quizás una de las épocas para apreciar la diversidad botánica es el otoño, y vemos que, por ejemplo, también aparecen taxones como esta mancha, que son encinas, aparecen pinares. Aquí vemos en primer plano la que es la hoja del roble, ¿no? Que es una hoja lobulada, muy fácil de diferenciar. Así que me gusta poner en nuestras imágenes algo que ayude a quien quiera saber más sobre las especies, a identificarlas. El roble es muy fácil, todas las especies, porque son hojas lobuladas, tienen un envés distinto al reverso. Y otra de las grandes asociaciones boscosas que aparecen dentro del parque pues son los hayedos. Los hayedos, que es una de las especies más características de ese mundo eurosiberiano, es un bosque de hoja caduca. Y bueno, fíjate que el haya lo que hace es que genera un bosque umbrío, ¿no? En el que no crece apenas casi sotobosque, lo hace con ramas perpendiculares al tronco, paralelas al suelo, como puedes ver perfectamente en este plano, va generando mucha sombra, de tal manera que digamos, protege el suelo solo para ella, ¿no? Para la especie, para que no crezca. Fíjate esos planos. La hoja es muy fácil, ¿no? Es una hoja con el borde como ondulado, una hoja fina, que también es característica de los suelos húmedos, puesto que no tiene que proteger, comparada, por ejemplo, con la hoja de encina, coriácea, dura. El fruto, que es el ayuco, que antiguamente se consumía, lo consumía el ser humano, es rico en aceites, extraían harinas. ¿Tiene mucha utilidad ahora? Ahora no. Ahora lo que es un soporte de vida para otros animales, para los animales del bosque, ¿no? Tanto para aves, mamíferos, es muy importante para sobrevivir, ¿no? Durante el invierno. Fíjate que es un bosque muy húmedo, ¿no? Fíjate la cantidad de musgo que hay necesita de mucha humedad el haya. Otras especies características también del mundo eurosiberiano que aparecen en el parque son, por ejemplo, el acebo. El acebo, que es uno de los árboles que más en expansión está dentro del parque, y que bueno, también es un taxón característico de zonas frías, de zonas húmedas, ausente en la zona mediterránea. El arce, hay arces del mundo mediterráneo que están presentes, como el arce de Montpellier, y arces del mundo eurosiberiano, como este, que es el arce campestre o el arce menor, que también están presentes en el parque, ¿no? Eso nos explica, esto es un taxón, por ejemplo, una especie muy característica del Pirineo, ¿no? De climas mucho más fríos y norteños. Y siempre te pregunto, José, si cuando nos presentas un parque, cualquier zona que nos llevas a visitar,
¿Qué tal le ha sentado el paso del tiempo, ¿no? Aquí, bueno, apreciamos un vergel, ¿no? Pero no sé si antes llegó a serlo mucho más, si atraviesa un buen momento. Pues es lo que te comentaba, todo paisaje está constituido también por su historia. Todo lo que ha sucedido en un paisaje deja su impronta y una de las labores del geógrafo es saber leer todo eso que ha ocurrido, que esa huella que deja cada hecho en el paisaje. La Sierra de Cameros es una sierra tradicionalmente ganadera, casi desde el Neolítico se ha estado trashumando, ha habido ganado y bueno, pues ha llegado a ser una de las zonas ganaderas más importantes de España, ¿no? Se dice que los ganaderos de hace siglos de la Sierra de Cameros eran las gentes que tenían mayor renta de toda Europa. Había pues rebaños de miles de ovejas merinas y eso llevó a modificar el paisaje de forma drástica de tal manera que casi desaparecieron los bosques, ¿no? ¿Por qué? Pues lógicamente hacían falta pastos para alimentar a las ovejas. Se huía del lobo, que era el enemigo de los pastores, por lo tanto se tenían que talar allá donde los bosques donde se refugiaba el lobo, y luego también porque en siglos anteriores pues la manera de calentarse, de cocinar, pues era a través de carbón, de leña. Por lo tanto, gran parte de los bosques de Cameros llegaron a desaparecer hasta que en el siglo XIX ese tipo de economía entra en crisis y el bosque empieza a regenerarse. Ese retroceso de la ganadería implica el avance de los bosques. Y hoy en día pues tenemos bosques que proceden en general de esa autorregeneración de principios del siglo XIX, por lo tanto son bosques pues que tienen en torno a 100 y pico años, algo más de un siglo, y bueno, pues nos vemos como el bosque es algo dinámico, ¿no? Algo y el paisaje también. En este caso, ¿te acuerdas que hablábamos de si había ejemplos en España de zonas que se hubieran reforestado, que hubieran mejorado medioambientalmente? Pues estamos ante un ejemplo, ¿no? Y ahora se vive mucho más sostenible, ¿no? Mucho más de acuerdo a mantener la naturaleza del lugar que hace 2 siglos, ¿no? Y otro concepto del que solemos hablar es el de geodiversidad. Yo no sé si es un buen ejemplo también en la Sierra de Cameros. Sí, efectivamente, la geodiversidad, digamos, es la diversidad de litología, que son los tipos de roca, de accidentes geomorfológicos, de todo lo que podemos contemplar en el entorno geológico del lugar, ¿no? Y efectivamente Cameros, pues aparte de una gran variedad litológica, pues encierra, por ejemplo, yacimientos de ignitas, ¿no? Que son pisadas de dinosaurios de época cretácica o de época jurásica. Son esas imágenes que veíamos al final. Las hemos visto al final, ahora las vamos a pasar. Pero hay toda la comunidad de La Rioja es rica en yacimientos de ignita. En su día hablamos en un programa aquí de ellas, y muy cerca del parque de Sierra Cebollera pues hay yacimientos, y bueno, pues es un atractivo, es algo que llama también para los que a nosotros, como a mí, nos apasiona la paleontología y ver las huellas del pasado, pues es un recurso. Además, muchos de los yacimientos, como este que estamos viendo aquí, están muy bien señalizados y, bueno, pues nos explican de qué especie eran, si era un carnívoro, si era un herbívoro, qué estaba haciendo en ese momento, ¿no? Nos queda poquito tiempo, pero ese es otro gran protagonista, el agua, ¿no? El agua, efectivamente. El bosque y agua son una simbiosis. Siempre que tenemos agua, pues hay bosque que crece en torno a él, y bueno, la Sierra de Cameros es rica, ¿no? Las imágenes que hemos visto es del arroyo de Puenterrá, un arroyo de agua cristalina que discurre por unas calizas de época jurásica y que curiosamente va en contra de la fracturación de las fallas de esos estratos y va provocando numerosas fallas, numerosas cascaditas, saltos. Para el que quiera ir y no sepa por dónde empezar, porque siempre, bueno, al final hablamos de terrenos bastante grandes, de territorios, bueno, que tienen más que un paseo. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo siempre recomiendo que cuando visitamos un espacio natural, si tiene un centro de interpretación, empezar por ese punto. Para eso están, ¿no? Para que saquemos mayor partido a nuestro paseo. Generalmente pues tienen una exposición permanente en la que podemos ver pues los distintos hábitats, los distintos recursos que puede ofrecer, los distintos senderos que hay que realizar, y en el caso del Parque Natural de Sierra Cebollera pues tiene un magnífico centro de interpretación en Vislada de Cameros, y bueno, propongo que se empiece con un audiovisual que te permite hacerte una idea muy clara, ¿no?, de lo que ha supuesto el paso del tiempo. Muchas veces vamos a una estación del año y no podemos apreciar cómo es el parque en otra estación, y lo podemos ver en el centro. Además, el parque editó hace unos años esta maravillosa guía, que es la guía del Parque Natural de Sierra Cebollera, y es una de las guías editada por el Gobierno de La Rioja, es una de las guías de los parques naturales de España que considero que está mejor realizada. Aborda todos los aspectos del parque, la historia, además desde el punto de vista gráfico pues está muy bien editada, parece una guía visual característica de los naturalistas del siglo XIX, y bueno, es una guía
que recomiendo. Pues José, gracias por el paseo de hoy. Te esperamos de nuevo en 15 días. ¿vale? Muy bien, hasta entonces.